Nos encontramos con Carlos Benítez, presidente de la Comisión de Tierra y Vivienda acá del Consejo Deliberante. Problema álgido en estos días, principalmente en la zona de Cuartel Quinto, que llevó a muchos inconvenientes, inclusive con heridos de bala. ¿Cuál es la actividad que prevén para este tipo de temas con respecto específicamente a la propiedad de la tierra en Moreno? ¿Cómo te va? Buenos días. A ver, básicamente estamos hablando de cómo recuperamos, de alguna manera, intervención del Estado frente a una situación que es cíclica en el proceso del desarrollo del conurbano bonaerense y que cada tantos años comienza nuevamente a tomar relevancia, más fuerza, que es el tema de la situación de las familias que no acceden a suelo urbano, de la imposibilidad desde el Estado y desde el sector privado de generarle las posibilidades para que esas familias puedan acceder. Entonces comienzan a darse procesos masivos de tomas de tierra. En algunos casos son lo que se denomina microtoma, es decir, la toma individual de algún lote desocupado, y en algunos casos son tomas masivas como las que hemos visto en este caso en las tierras de Stefani. En la situación legislativa en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires, la que tiene intervención directa sobre una situación de toma es la justicia a partir de la existencia de un dueño que puede certificar propiedad sobre determinado lote y que a partir de esa cuestión él realiza una denuncia penal por usurpación. En muchas de las situaciones, los dueños de esos lotes o nunca avanzaron con procesos de regularización o tienen tierras abandonadas sobre las cuales no se hicieron cargo. En algunos de esos casos eso está vinculado con la especulación inmobiliaria. ¿A qué llamamos especulación inmobiliaria? Básicamente llamamos a la posibilidad de que esa tierra crezca en valor para luego hacer un negocio inmobiliario más rentable. ¿Eso qué hace? Quita mucha tierra de la oferta para que la gente pueda acceder. Entonces terminan siendo tomadas y al momento de ser tomada esa tierra, ese dueño no está en condiciones muchas veces de realizar la denuncia correspondiente. El proceso de Stefani fue uno de estos casos donde el dueño estaba en condiciones de realizarlo y fue acompañado el proceso del desalojo de las familias por parte del Estado. Luego viene el conflicto al cual nosotros asistimos a partir de que un grupo de las personas vuelve, corta la ruta, reclamando determinadas cuestiones que tienen que ver con la forma en que accedió a esos lotes, ¿no? Que es también una forma delictiva, no desde el reclamo del derecho de acceder a la tierra y la vivienda de las familias necesitadas, sino de aquel que quiso realizar un negocio vendiendo los lotes o alquilándolos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la cuestión clave es que venimos trabajando nosotros, para resumirte la idea, es cómo recuperamos cada vez mayor presencia del Estado regulando ese proceso, generando el respeto del derecho y generando las garantías, de alguna manera, a aquellos dueños que están en condiciones de que esa tierra de alguna manera sea resguardada, sea cuidada por ellos mismos bajo su responsabilidad y por el Estado haciendo cumplir la ley en el momento que se necesite. En este caso específico de Stefani, ¿ustedes están en conocimiento bien sobre la propiedad de Stefani? Si tiene deudas, cómo hay comentarios de que la tiene el gremio de ceramistas, es decir, ¿cuál es la situación específica de la tierra de Stefani? No, mira, básicamente si el juzgado actuante ordena el desalojo es porque es sobre esas tierras particulares el dueño puede mostrar plena autoridad sobre ellas o tiene todos sus papeles en condiciones, en regla, sus impuestos, etcétera. Si no, el juzgado, como sucede en otras situaciones, no ejecutaría desalojo porque no hay un dueño que pueda de alguna manera acreditar fehacientemente la propiedad sobre un lote. Acá se cruzan otros problemas que no son municipales, son nacionales, la falta de acceso a la vivienda porque los créditos son muy caros o hay muy poca oferta de tierras para comprar.
¿Cuáles son los planes para Moreno, que tiene tanto espacio verde? Mira, básicamente venimos hablando de la toma masiva de tierras, que es un proceso que se está dando en todo el segundo anillo del conurbano bonaerense, no es solamente un fenómeno particular de nuestro distrito. Año 2006 comenzamos con un conjunto de organizaciones y trabajadores organizados, es decir, el movimiento sindical, un proceso con academias también, un proceso de la construcción de una ley que entendemos nosotros que necesita la provincia de Buenos Aires para poder avanzar en un proceso de mejora de condiciones para que los sectores populares puedan ingresar al suelo o acceder al suelo, y los procesos de regularización que nunca se terminaron en la provincia. Dato ilustrativo, hay 156 leyes de expropiación que votaron la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia, que están promulgadas por el gobierno provincial y que nunca se ejecutaron porque la provincia no puso el dinero para comprar esas tierras, con lo cual hablamos de miles de familias que no pudieron acceder a la regularización. La propuesta fue generar una ley de hábitat popular que permitiese abordar estas situaciones, ya que la ley que rige el uso de acceso al suelo en la provincia de Buenos Aires es un decreto ley del año 77, que es la 8.912. A partir de esa ley se construye un proceso de elitización de acceso al suelo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la desaparición de todo el proceso de loteos populares en la provincia de Buenos Aires, que eran encarados por los privados, pero a los cuales la inmensa mayoría de los trabajadores tenían acceso mediante planes de pago. Claro, a eso me refería, es decir, muchos de nosotros compramos terrenos en la década del 70 o en la década del 60 y hasta en el 80, por ahí quedaban algunos lotes residuales que eran accesibles, eran un costo hoy en día de 300 pesos mensuales, una cosa fácil de acceder, con unos cuantos años uno era dueño de su tierra, eso desapareció. Exactamente, esa ley fue trabajando sobre esta cuestión. Los últimos intentos de este tipo de planteo, ya no desde lo privado, sino que desde el Estado, se intentó, que fue bajo la gobernación de Antonio Cafiero en el año 87, que fue el famoso programa Pro Tierra, que permitió loteos populares a los cuales muchos barrios en la provincia accedieron. Luego de esas experiencias en la provincia de Buenos Aires, realmente no hubo más impulso al avance planificado del acceso al suelo urbano y de la construcción de suelo urbano para que hubiera oferta posible para que los vecinos puedan acceder. Eso te lleva a un cuello de botella con un Estado nacional, por ejemplo, que en este momento invirtió en los últimos años muchísimo dinero en construcción de vivienda mediante el programa federal o mediante crédito como es el Procrear, pero que luego no tenés suelo disponible donde colocar esa inversión. Entonces, perdóname, se te retrasa el proceso de inversión que el Estado tiene que hacer para paliar la situación de demanda de vivienda que el conurbano, que va creciendo y va creciendo de forma muy acelerada, necesita. En Moreno se dan características especiales, ¿no? Aparte del crecimiento impresionante demográfico que tiene tierras todavía sembradas con soja en este momento y seguramente con trigo dentro de unos meses. Esas tierras pagan impuestos, bien, están siendo vistas, cómo evoluciona, porque Moreno no es un municipio agropecuario. Sí, exactamente. Queda muy poca tierra rural en Moreno, si bien quedan todavía importantes zonas que se utiliza esa tierra para producir. Básicamente, digo, por iniciativa propia de esta concejalía que a mí me toca representar y por la agrupación política que yo represento, que venimos trabajando con agricultores familiares y con procesos de economía social desde hace ya muchos años en Moreno, nosotros impulsamos de aquí, y ha sido votada y está promulgada, una ley para el control de los agrotóxicos en el distrito. Nosotros lo que decimos básicamente es, nosotros no podemos prohibirle a un dueño privado que siembre lo que desea sembrar sobre determinada tierra disponible en nuestro distrito, pero sí, como Estado tenemos una obligación de regular y controlar que eso no se haga en desfavor de la población. ¿Por qué? Porque los campos que quedan en Moreno, que algunos son de 40, de 50, de 60, de 80 hectáreas, están rodeados de barrios. Por tanto, cuando se fumiga, por ejemplo, con mosquito, con un producto tóxico como el Roundup o algún tipo de otro agroquímico que
que se utiliza para ese tipo de plantaciones terminan afectando a la población. Por tanto, nosotros en el año 2012 hemos votado en el Consejo Deliberante, a propuesta de esta concejalía, una ordenanza que regula el uso de agrotóxicos, cuya responsabilidad de policía la tiene la Secretaría de Acción Comunitaria del distrito y el INDEL como organismo que entiende la coordinación de la producción o de los sectores todavía de agricultores de agricultura y de floricultura que quedan en Moreno. Por ahí no se entendió bien la pregunta. Es decir, Moreno, que tiene problemas de hábitat, de gente que necesita su tierra, y tiene campos con soja, que si bien la soja es rentable, es impresionantemente menor a lo que sería si esas tierras se venden para loteos o tienen una actividad inmobiliaria en una ciudad. Es decir, hay una diferencia abismal entre lo que la ganancia de la soja y la ganancia que puede dar un proyecto inmobiliario. ¿Por qué no se avanza sobre eso? Si esos campos pagan el mismo impuesto que un campo baldío, ¿cuál es la situación con respecto a esto? Sí, a ver, básicamente, en ese marco excede el poder municipal, en el marco en el cual vos lo estás planteando. Por eso te contaba previamente lo del impulso de la ley de la provincia que se votó, y promulgó en noviembre del año 2013 la provincia de Buenos Aires la ley de acceso al hábitat popular, que genera o pretende generar condiciones para que esos grandes parcelas que quedan libres y que hoy están siendo explotadas de alguna manera, especulando el alza del valor de la tierra, de alguna manera se vean acompañadas para poder desarrollar emprendimientos de loteos populares o de mejor generación de suelo para que accedan las personas. Por el lado de la provincia. Por el lado del distrito de Moreno, vas a ver que en los últimos años venimos impulsando una de las formas que un municipio tiene para intentar acercar y acompañar un proceso de apertura de tierras nuevas para loteos populares, como es el tema de la regulación de los impuestos. Esos lotes hoy en Moreno, como los loteos no, las parcelas de tipo industrial, están de alguna manera viendo elevados fuertemente sus impuestos, lo cual hace menos rentable. Es decir, ¿sobre qué se trabaja aquí? Sobre la capacidad que tiene el Estado de apropiarse de parte de la renta que el Estado y los mismos vecinos cuando mejoran sus barrios generan. Digo, no es un tema de castigar a un dueño por castigarlo para que saque esa tierra a la venta, sino que acompañar el proceso para que no sea más rentable la especulación de una tierra en engorde por su valor que la necesidad de la población dando respuesta. Ahora, estos son procesos en el mediano plazo, son procesos que permiten ir resolviendo cuestiones paulatinamente a lo largo del tiempo. No nos sirven a veces en situaciones como la que hoy tenemos, que son realmente de emergencia, cuando vos tenés desatado un proceso de toma masiva de tierra en diversos lugares del distrito. Sí, redondeando, entonces el tema de la ley, ¿cuándo crees que prácticamente se puede aplicar la nueva ley de tierras? ¿Cómo puede sintéticamente serle práctica a la población esto? Bien, esa ley pretendía dotar a los municipios de un conjunto de herramientas que le permitiesen acceder a mayor regulación de la producción de suelo urbano. Fue promulgada, está en pleno proceso ahora de reglamentación para la aplicación de la ley, y calculamos que en el transcurso de estos meses recibiremos en los municipios datos reales, concretos, posibles para la elaboración de proyectos que permitan comenzar a dar respuesta más concreta al tema. No es a veces el tema de la voluntad, digo, puedo dar fe que el Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental de Moreno trabaja con mucho ahínco respecto de la resolución de la problemática, lo cual no quiere decir que pueda dar respuesta concreta, porque es desbordado por la demanda, el nivel de demanda que vos tenés
frente a la situación, ¿no? Ustedes son conscientes de que estamos en rojo, digamos, en un municipio que tiene una gran cantidad de tierra y ha crecido demográficamente prácticamente al doble en una década y pico. Sí, absolutamente, absolutamente, digo, eso el mismo intendente, digo, en la apertura, el día de apertura de sesiones lo ha planteado como una necesidad, una cuestión urgente, una de las urgentes que hay que resolver en Moreno, que se aborda, que a veces no se llega o muchas veces no se llega a responder esa demanda y que de alguna manera el Estado va corriendo detrás de esa emergencia, solucionando los problemas cuando ya esos problemas están ya desatados y no logrando previamente abordarlos para poder dar la respuesta, para contenerlo y para de alguna manera resolver esa problemática, ¿no? Hay un fantasma, como última pregunta, que sobrevuela generalmente en la gente y en los momentos álgidos se ponen difíciles, que es que algún puntero, alguien vendió las tierras justamente estas de los conflictos. El Consejo Deliberante actúa sobre eso, es decir, busca responsabilidades, tiene la posibilidad de detectar quiénes son los que instigan a esta toma de tierras. Sí, en realidad esa es una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo Municipal con todo su equipo legal que aborda estas cuestiones y como es un tema delictivo, también va por la justicia. Nosotros lo que hacemos aquí, cuando llegan algún tipo de denuncia concreta sobre alguna situación, intentamos acompañar a las familias, que en ese caso se les resguarda todos los niveles de seguridad para que puedan explicitar libremente cuál es la situación que padecen, pero acompañamos el proceso para que puedan realizar la denuncia en los lugares correspondientes. En este caso es en las fiscalías de Moreno, que están abiertas para ese tipo de situaciones y que tienen la responsabilidad de investigar y de castigar si hay algún ilícito cometido en el marco de un proceso de toma de vivienda, ¿no? O toma de lotes. Muchísimas gracias. Muy amables ustedes.